Pensemos en esto un momento. ¿Cómo es posible que podamos comparar las finanzas de una empresa de tecnología nuevecita con las de una panadería que lleva 100 años operando? La respuesta está en unas reglas que no se ven, pero que son el ADN de la contabilidad, los postulados básicos. Son, digamos, el lenguaje universal que obliga a todas las empresas, sin importar su giro, a contar su historia financiera de una manera que sea honesta y, sobre todo, comparable. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en lo que nos dice una empresa sobre su salud financiera? La única forma es tener un lenguaje común, un conjunto de reglas que todo el mundo acepte y entienda. Y esos son, precisamente, los postulados que vamos a desmenuzar hoy. Ok, esta es la ruta para la explicación de hoy. Primero vamos a ver los fundamentos, después nos metemos a la esencia del negocio, luego cómo se registra todo con el paso del tiempo, entenderemos el balance de las cuentas y cerramos con la que yo llamo la regla de oro, la consistencia. Muy bien, empecemos por el principio. Antes de aprendernos de memoria cualquier regla, lo más importante es entender el por qué existe. O sea, ¿cuál es el propósito detrás de todo este sistema? Bueno, pues según las normas de información financiera, los postulados básicos son justo eso, las premisas, los cimientos. Son la base que nos dice cuándo y cómo se deben registrar las operaciones y todos los eventos que le pegan económicamente a una compañía. Una forma genial de verlo es pensar que son la gramática del lenguaje de los negocios. Así como la gramática nos ayuda a que todos escribamos y entendamos las oraciones de la misma forma, estos postulados aseguran que la información financiera se lea igual en todos lados, sin confusiones. Ahora sí, avancemos a la primera parte de esta gramática. Se trata de definir súper bien por qué y a quién estamos midiendo. Es como poner los límites de la cancha para saber qué entra en el juego y qué no. El primer postulado, y para mí uno de los más importantes, es la sustancia económica. ¿Qué quiere decir? Que la contabilidad tiene que capturar la realidad, la carnita de una operación, no solo cómo se ve por fuera o cómo dice el contrato. Lo que en verdad pasó es lo que importa. Entonces, aquí está el punto clave. Siempre hay que poner en una balanza el fondo económico contra la forma jurídica. Es como el dicho de no juzgar un libro por su portada. La contabilidad se enfoca en el contenido, en el impacto financiero real. Y ojo, que esto no es nomás una buena idea. Está escrito tal cual en la norma. El texto es clarísimo. La sustancia económica debe prevalecer sobre su forma jurídica. Esta es la brújula que guía a cualquier persona que analice las finanzas de una empresa. El siguiente postulado es el de la entidad económica. Este lo que nos dice es que el negocio es una unidad con sus propios recursos y actividades y que es totalmente independiente de sus dueños. Básicamente, la empresa es una persona y los dueños son otra. ¿Y por qué es pero tan importante? Bueno, pues esto es lo que evita que la cuenta del supermercado del dueño se registre como si fuera un gasto de la empresa. Se trata de separar las finanzas personales de las del negocio, para tener una foto clara y real de cómo le está yendo a la compañía. Muy bien, ya definimos la cancha. Ahora veamos cómo se aplican estos principios a lo largo del tiempo. Estas reglas nos van a decir en qué marco de tiempo opera el negocio y sobre todo cuándo hay que registrar lo que pasa. A ver, el postulado de negocio en marcha es como un voto de confianza. La contabilidad asume que la empresa tiene una existencia, permanente, que va a seguir operando en el futuro. Por eso los estados financieros se preparan con esa mentalidad de continuidad, no pensando que va a cerrar mañana. Ahora, uno de los conceptos que de verdad lo cambian todo, la devengación contable. Esto significa que las transacciones se registran cuando ocurren económicamente, sin importar si el dinero ya se pagó o ya se cobró. Se registra el impacto económico justo cuando sucede. La genialidad de este principio es que un ingreso se registra cuando se gana, o sea, cuando entregas el producto o das el servicio, y no hasta que el cliente paga. Esto da una imagen infinitamente más precisa del desempeño de la empresa en un periodo. Y claro, de la mano de la devengación viene la asociación de costos y gastos con ingresos. Es lógico, ¿no? Este postulado dice que los costos y gastos deben registrarse en el mismo periodo que los ingresos que ayudaron a generar. Es la única forma de medir correctamente qué tan rentable fue ese periodo. Ok, ya establecimos qué es la empresa y cómo registra el tiempo. Ahora vamos a ver los postulados que le dan estructura y, balance a toda esa información que vamos juntando. Aquí es donde entra la dualidad económica. Este principio nos dice que la estructura de una empresa siempre tiene dos lados, como una moneda. Por un lado están los recursos que tiene, y por el otro, las fuentes de donde salieron esos recursos, ya sea porque los pusieron los dueños o porque se pidieron prestados. Y esto nos lleva a la ecuación contable fundamental, la columna vertebral que lo sostiene todo. Activos es igual a pasivos más capital. Piénsenlo como una balanza perfecta.
Todo recurso que tiene la empresa, un activo, tuvo que ser financiado por alguien, ya sea un tercero, un pasivo, o los dueños, el capital. Siempre debe haber un equilibrio perfecto. Miren este ejemplo tan sencillo. Si la empresa tiene 100,000 pesos en efectivo, quizás salieron de lo que aportaron los socios. Si tiene equipo de oficina que vale 50,000, a lo mejor se compró con un préstamo del banco. ¿Se fijan? Cada recurso tiene su fuente. La ecuación siempre cuadra. Finalmente, llegamos a la regla que amarra todo y que hace que la información sea de verdad útil cuando miramos hacia atrás o comparamos periodos. El postulado de consistencia. Es súper simple pero muy poderoso. Una empresa tiene que usar el mismo tratamiento contable para operaciones parecidas a lo largo del tiempo. Es que si se cambian las reglas del juego a la mitad, se vuelve imposible comparar los resultados de un año con el otro. Sería comparar peras con manzanas. Entonces, para resumir, este es el ADN de la información financiera confiable que acabamos de revisar. Sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos, dualidad económica y, por supuesto, la regla de oro, consistencia. Juntos, todos estos crean ese lenguaje universal de los negocios. Y para cerrar, les dejo una pregunta para reflexionar. De todos estos postulados básicos, ¿cuál podría ser el más importante para una persona que está pensando en invertir en una empresa? La respuesta revela mucho sobre qué es lo que realmente se busca en los números.